Buenas tardes con todos los participantes. Nosotros somos B-Lawyer y el día de hoy iniciamos con el curso de Derechos Reales, cuya primera sesión estará a cargo del doctor Mario Solís, con el tema Aproximación a los Derechos Reales. El doctor Mario Solís Córdoba es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca. Es profesor de Derecho Civil en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Universidad de San Martín de Porres y en la Universidad Femenina Sagrado Corazón. Además, es autor de diversas publicaciones en materia de derecho civil. Doctor, estamos muy agradecidos por tenerlo en esta ponencia. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con la misma. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, bueno, muchísimas gracias a Bill Lawyer por la amable invitación que me usaron hace algún tiempo. He tenido la suerte de conocer a algunos de sus miembros y la verdad los felicito por el ímpetu y el interés que tienen en difundir temas relativos al derecho civil, ¿no? Una rama del derecho tan importante, pero que a veces no tiene el reconocimiento o la fama que otras ramas del derecho tienen, que son un poquito más espectaculares, ¿no? Como les digo siempre a mis amigos penalistas, ¿no? Ellos tienen siempre la cámara a su favor, ¿no? El derecho civil es un asunto, fíjense que hasta siendo más continuo en la vida diaria de uno, siendo tan permanente en la vida de uno, termina por ser el menos, el que menos se encuentra en la palestra, ¿no? Todos los días compramos cosas, adquirimos bienes, ¿no? Generamos negocios jurídicos, transacciones. Todos los días nace alguien, muere alguien, se abre una sucesión, todos los días alguien hace daño a alguien y esos daños se cuantifican, ¿no? Y la verdad es un cauce de hechos sumamente relevantes para la vida diaria. Así que bueno, eh, nuevamente les agradezco y agradezco también a los participantes. Vamos hoy día a hablar del aspecto introductorio de los derechos reales. Obviamente ese es un tema bastante largo, bastante denso, pero que vamos a tratar de resumirlo en esta hora más o menos que tenemos para conversar con ustedes. Yo tengo una particular um, interés por esta rama del derecho. Cuando estudié en la década de los 90, era muy popular en Perú el tema de la formalización de la propiedad, ¿no? Formalización de la propiedad informal, ¿no? Ustedes pueden ver en las ciudades, en la costa, sobre todo, la cantidad de los antiguos llamados pueblos jóvenes, los asentamientos humanos, que hoy se han convertido incluso en polos de desarrollo o ya no son tan solo viviendas de esteras y de palos, ¿no? Sino ya hay un desarrollo urbano, aunque desordenado, pero sostenible y económicamente fuerte, ¿no? Pues bien, las famosas invasiones recrearon el perfil de las ciudades en la costa. Y durante los 90, a raíz precisamente de la creación de entidades como COFOPRI, se habló mucho de la propiedad, ¿no? Era la época en que el señor Hernando de Soto crea el Instituto Libertad y Democracia, ¿no? Cuyo primer interés era convertir el capital popular, ¿no?, en título de propiedad negociable en el mercado. eh, los derechos sobre los bienes en general y particularmente sobre la tierra, sobre los predios, deberían ser mucho más claros de los que en ese momento había, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo siempre, incluso un ponente de este curso, que es el doctor Martín Mejorada, fue mi profesor en aquella época, bastante joven. Era la pregunta: ¿qué derecho real es más importante, ¿no? Si la posesión o la propiedad.
Con el paso del tiempo, primero me di cuenta que la posesión no era un derecho real en realidad, sino una situación jurídica que sí tenía tanta importancia como tenía la propiedad. Me interesé también en el ámbito de los derechos reales porque, si ustedes se dan cuenta, la producción civilística peruana se encuentra básicamente asentada en las obligaciones, los contratos, ¿no?, la responsabilidad civil, ¿no?, y hoy el arbitraje, ¿no?, muy aparte del derecho de familia, ¿no?, que es un área de desarrollo no patrimonial. Entonces, en el Perú solamente pues hay 3 o 4 autores que han escrito tratados, desde don Jorge Eugenio Castañeda en un momento, pasando por Gunter González y todo el Víctor Rodríguez y uno más por ahí, ¿no? No hay pues un desarrollo muy vasto en el ámbito de derechos reales, pese a lo complejo que representa este tema, ¿no? Hay muchos trabajos individuales, ¿no? Entonces, había que, digamos, trabajar a estos puntos y desarrollarlos un poco más. Hoy también los derechos reales son importantes en la medida que generan una gran actividad de la Corte Suprema, ¿no? Los famosos plenos casatorios se han dedicado a temas como posesión, o el concurso de acreedores, o el concurso de titulares de derechos reales, ¿no? Esta discusión de qué prima, ¿no?, la propiedad inscrita o el embargo inscrito. Bueno, esa materia es propia de los derechos reales también, y está muy en boga, ¿no? En boga también están los temas de saneamiento, ¿no?, predios. A cada rato veo en las redes sociales cursos, ¿no?, para aprende a sanear, aprende a titular, declaratoria de fábricas, todo. Entonces, este tema es importante, no solamente, fíjense, doctores, doctoras, porque, no solamente porque tenga que ver con lo teórico, de hecho, es una de las columnas vertebrales en derecho civil, el derecho sobre bienes, o los derechos sobre bienes, o yo prefiero llamarlos situaciones jurídicos reales, ¿no? Porque cuando uno estudia derechos reales, no todos son derechos reales, ¿no? Hay una serie de situaciones jurídicas con efectos reales o en los que se involucran bienes, ¿no? Por ejemplo, las mejoras, ¿no?, en sí no es un derecho. Los temas de zonificación, por ejemplo, ¿no?, también son situaciones jurídicos reales, sí, pero no son derechos, son restricciones, en todo caso, o restricciones a la propiedad, ¿no? Entonces, este tema es importante saberlo, porque yo considero que junto con el conocimiento del derecho de las obligaciones, de los contratos y de la responsabilidad aquiliana, y también pues la de ejecución por obligaciones, constituyen los fundamentos de la formación, no solo de cualquier abogado civilista, sino de cualquier abogado en general, ¿no?, que pretenda incluso luego desempeñarse en el ámbito corporativo, en el ámbito societario, ¿no?, o comercial, pero que también es importante para quien luego va a ejercer la profesión de la perspectiva penal, ¿no? Yo lamento mucho y tengo que confesarle que a veces he hablado con amigos muy inteligentes, ¿ah?, fiscales, que me dicen: "Oye, ¿y cómo es un contrato de compraventa, no? O cómo se adquiere la propiedad". Esas cosas no se pueden olvidar, porque son fundamentales. Así yo sea luego penalista, como nosotros, por ejemplo, un abogado civilista no va a olvidar qué cosa es un delito, ¿no?, en relación a una falta, ni qué configura en general una conducta delictiva. No sabremos o no habremos especializado nuestra carrera en los conocimientos procesales, sobre todo, que ahora gobiernan estos ámbitos, ¿no? Pero sí hay nociones generales que nunca se pueden olvidar. Entonces, esa es la valía de los derechos reales hoy. Son cuestiones fundamentales del derecho. Si uno no las conoce, está como una antigua serie de televisión, perdido en el espacio, ¿no?, en muchas cosas. En materia contractual, pues ni hablar, ¿no? Porque una gran parte de los contratos
se celebran para adquirir derechos sobre bienes. ¿Mm? O en el ámbito de la responsabilidad civil, también es importante saber, ¿no? Porque también existe responsabilidad cuando se generan perjuicios a nuestros bienes. Ni hablar en el ámbito de las obligaciones, ¿no? Que además con derechos reales tiene un dinamismo o debe tener un dinamismo único para que temas como la transferencia de propiedad funcionen. Entonces, por ese lado es importante. Y por otro lado, por el lado práctico, es trabajo para los abogados la aplicación de los derechos reales. Desde temas de saneamiento, temas de asesoría en la elaboración de contratos con efectos reales o con finalidades reales, procesos arbitrales y procesos judiciales en torno a titularidades reales, ¿no? Temas de registros públicos. Es decir, por teoría y por práctica, saber derechos reales es importante. Entonces voy a mostrarles a ustedes algunas diapositivas que tengo aquí guardadas para que más o menos nos ubiquemos, ¿no? ¿Qué cosa es un derecho real? Cuando yo le he preguntado a mis jóvenes alumnos de alguna universidad qué cosa es derecho real, lo primero que me dicen es la propiedad, ¿no? Entonces, ese, digamos, está bien, ¿no? Cuando las personas estudian, tienen no solamente el derecho, sino la obligación de equivocarse, ¿no? Y me dicen, sí, es los derechos reales son la propiedad. No. Puede ser que el derecho real de propiedad sea el más importante, pero existen otros derechos reales. Y existen además otras situaciones jurídicas reales. Las personas relacionan inmediatamente esto, ¿no?, con la propiedad y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, vamos a definir un poco qué cosa es un derecho real desde la perspectiva teórica, ¿no? Vamos a diferenciarlo de otro gran grupo de derechos, que son los derechos de crédito, ¿no? Y vamos a analizar también las teorías clásicas que definen a los derechos reales, ¿no?, para tener una idea más o menos general sobre el tema y luego ustedes puedan desarrollarlo ya con más tranquilidad en otras clases del curso. Yo parto, tengo varias diapositivas, pero bueno, vamos a analizar algunas. Solamente quisiera que me confirmen si esto se está viendo. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Miren ustedes, esta cosa básica, ¿no? Me parece hasta, digamos, un poco esencial, ¿no? Muy simple, pero es importante. Cuando ustedes tengan o piensen en los derechos reales, piensen en algo muy simple. Una persona mm, natural o jurídica tiene un derecho sobre una entidad ajena a él mismo, que es un bien. ¿Correcto? Los derechos patrimoniales en general son las formas en donde nuestra personalidad, por decirlo de una manera, se estira, se extiende hacia afuera. Entonces, este es un esquema muy simple. Yo soy una persona y allá está un bien. ¿Correcto? ¿Qué cosa me va, entre comillas, relacionar con esa cosa? Un derecho real. ¿Y por qué me va a relacionar a mí un derecho con esa cosa? Porque el derecho real me otorga una serie de facultades que son conductas potenciales, porque si quiero las hago y si quiero no las hago, pero son conductas potenciales con un bien.
Entonces, mi tipo de relación tendrá que ver, pues, con el tipo de derecho. Es como cuando ustedes se relacionan con una amistad, con una persona. Hay grados, pues, ¿no? Hay grados de la amistad, ¿no? Pueden ser también, pues, un poquito más, ¿no? Amigos ya más íntimos. Preparejas, ¿no? Luego parejas, ¿no? Y luego llegar hasta ya, clientes, casados, ¿no? Muy bien. Los derechos reales, efectivamente, crean una ligazón entre una persona y un bien, ¿correcto? Y el carácter de esa ligazón va a variar dependiendo del derecho. Obviamente, por ejemplo, la relación o la situación más fuerte será la del propietario, ¿no? ¿Por qué? Porque el propietario lo puede todo, ¿no? Siempre que esas conductas no vayan en contra de la ley. O sea, el propietario que puede hacer todo lo que le permite la norma, lo que le permite la ley, ¿no? Salvo que yo quiera pedir, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, como propietario, destruir el bien, ¿no es cierto? Claro, pero, por ejemplo, si tengo un edificio en medio de San Isidro, no voy a ser un loco que en la noche voy a poner las cargas explosivas y luego riéndome, ¿no? Y sin pasar el agua a nadie, reventar las cargas. Con eso me hundo medio San Isidro, ¿no es cierto? Entonces, no, eso no. Obviamente hay restricciones, pero esa es la esencia del derecho real, doctores, doctoras. Siempre pienso en una persona que tira como una especie de anzuelo, ¿no? O sea, una liga, ¿no? Una cuerda, una soga hacia un bien. Esa cuerda, esa soga, la constituye el derecho. ¿Ya? Entonces, cuando nos preguntamos qué cosas son los derechos reales, ¿no? Hay varios niveles de entendimiento sobre esta materia, ¿no? En primer lugar, término un poco más vulgar, ¿no? Común. Los derechos reales son los derechos que tienen las personas sobre las cosas. Eso es básico, ¿no? O sea, ¿qué derecho tiene usted? Bueno, yo soy propietario, pues estoy acá. ¿Y usted es usufructuario? ¿Qué derecho tiene? Bueno, soy usufructuario, efectivamente, o solamente solo puedo usar y disfrutar, ¿no? Fíjense, un usufructuario no puede destruir el bien, un propietario sí lo puede hacer, ¿no? Entonces, es que esa primera noción parte de que nosotros llamamos cosas a todo, ¿no es cierto? Todo lo que es percibible por otro sentido lo llamamos cosas. El nivel 2 se dice, los derechos reales son los derechos patrimoniales que tienen las personas sobre los bienes. Ya cambia la cosa, ¿no? Cambia la cosa. Bienes materiales e inmateriales. Pues ahí ya podemos hacer una primera diferenciación que también la gente la sabe, ¿no? O sea, son derechos patrimoniales que yo tengo sobre bienes. Ahora, ¿qué cosas son los bienes? Bienes materiales como una casa, un carro, ¿cierto? Una vaca, ¿no? E inmateriales como una marca, como una patente. Bueno, el 3 es una repetición del 2, pero vamos a una definición ya un poco más avanzada. Primero, los derechos reales son derechos subjetivos, y esto lo que vamos a analizar en un ratito, ¿ya? Que tienen las personas sobre los bienes. ¿Ya? ¿Y cuál es el contenido de estos derechos? Esto es muy importante. Porque un derecho real, amigos, se define a partir de su contenido. ¿Y este contenido qué lo da? ¿O quién determina el contenido? La facultad. Correcto. La facultad o las facultades me van a determinar ante qué tipo de derecho real estoy, me estoy presentando, ¿no? O estoy observando. Si una persona puede ejercer todas las facultades habidas y por haber sobre un bien, siempre que éstas no vayan en contra de la norma, o siempre que éstas no vayan en contra del derecho, estaré pues ante el derecho real de propiedad. Si mi facultad es construir sobre terreno ajeno, ¿no? Para luego, por un tiempo, para hacerme propietario también temporalmente de lo construido, estaré ante un derecho de superficie. Si mi facultad consiste en
usar el bien está dentro del derecho de uso. Si mi facultad consiste en usar una habitación, una casa para habitarla con mi familia, está ante el derecho de uso bajo su variable de habitación. Si el derecho me faculta, si el derecho oral me faculta a cruzar un camino en terreno de otro para llegar a una avenida pública, estaré pues ante un derecho de superficie, ¿no? Como ven, las facultades definen al derecho y las facultades son el contenido del derecho. Y no se olviden de algo muy importante. Las facultades son conductas potenciales, son conductas posibles, ¿ya? Son conductas facultativas. El hecho que yo no ejerza una facultad no quiere decir que no tenga el derecho. Por ejemplo, ustedes son propietarios de su ropa, ¿no? Deben tener en el closet ropa que no usan hace 20 años. A lo mejor si son jóvenes, hace 5 o 6 años, la tienen ahí porque o no les queda, ya pasó de moda, no la quieren regalar, les trae buenos recuerdos. Muy bien, por el hecho de no ejercer la facultad de uso, que ustedes son propietarios, eso no quiere decir que no pierdan la condición de propietario, ¿no? Porque nuevamente la facultad es potencial, una conducta que puede darse o no puede darse dependiendo de la voluntad del titular, ¿ya? Entonces, el nivel 4 nos define un poquito más qué cosas son los derechos reales. Son los bienes subjetivos, perdón, son los derechos subjetivos que tienen las personas sobre los bienes. Estos derechos otorgan a su titular, la persona que tiene el derecho, es el titular, una serie de facultades, conductas probables que puede ejercitar sobre un bien. Entonces son conductas potenciales. Y esto viene a razón de bueno, hace algunos meses he escrito algunos trabajos sobre el carácter de la posición, ¿no? Y yo me mantengo. Creo que es además la posición mayoritaria de muchos profesores, sino que, digamos, ahí ya pueden llegar bajo otros, otros canales teóricos que yo utilizo, otros caminos de la doctrina, ¿no? Entonces, a ver, si yo digo, por ejemplo, un poseedor, ¿no? Hoy día poseo, porque soy un usurpador, pero soy poseedor, ¿no? O sea, la posesión es una institución a la que no le importa si es bueno o malo, legítimo o ilegítimo, lo importante es que tengas el control del bien. Si tienes control sobre el bien, eres poseedor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo soy poseedor hoy de un terreno y mañana me voy, dejo de poseer, dejo de ejercer fácticamente, físicamente ese control? Ya pues dejo de ser poseedor. En cambio, si un propietario posee un terreno y se va de viaje un mes, sigue siendo propietario, porque los derechos no exigen el cumplimiento de las facultades o la realización de las facultades. Claro, hay casos extraordinarios como la petición adquisitiva, ¿no? O el abandono en el caso de predios agrícolas, en donde sí, bueno, uno pierde la propiedad porque no hace nada. Pero en principio y en términos generales, el hecho de que yo no ejerza facultades no me arrebata el derecho. Mientras que la posesión, al no ser un derecho, sino ser un hecho, nada más, un hecho jurídico, un hecho con consecuencias y relevancia jurídica, por supuesto que sí, pero es un hecho. Entonces, eh, esto, al ser un hecho, perdón, al ser la posesión un hecho, sí se pierde inmediatamente. Apenas dejó de serlo, lo pierde. Los hechos de la vida, los hechos, las realidades fácticas se pierden. Usted hoy día está jugando un partido de voleibol, por ejemplo. Lo termina, ya dejó de ser jugador de voleibol, ya no juega. Usted hoy día está comiendo un lomo saltado. Bueno, ya no está comiendo un lomo saltado. Dejó de ser un comedor en ese momento de lomo saltado. Son hechos de la realidad. Muy bien. Pero fíjense esto. Esto es una persona y un bien, ¿no es cierto? Acá ya no vemos una persona y un bien, sino vemos dos personas, ¿no? Las relaciones entre personas. Acá dos personas que firman un contrato. Celebran, pero no. Bueno, ¿estás de acuerdo? Se dan la mano muy alta. ¿Estás de acuerdo con que esta casa pase a mi persona? Sí. Ya. Se dan la mano y digamos que cierran el acuerdo.
se forma lo que la doctrina llama el consentimiento. ¿Ok? Celebración de un contrato. Las relaciones entre personas generan en la sociedad compromisos de una persona a otra. Desde las más simples, como por ejemplo las promesas de ayuda de una persona a otra para limpiar una casa. Es una promesa coloquial, amical, ¿no? Para que limpie una casa. En el derecho, estas relaciones generan en las personas derechos y deberes, ¿no? En cada uno. Claro, yo lo primero cuando una persona dice, oye, te voy a ayudar a limpiar tu casa, evidentemente eso no es relevante para el derecho, para la ciencia jurídica. Eso es relevante simplemente para los temas amicales, ¿no? Los temas personales. Pero cuando ya tienen relevancia jurídica, ¿no? Estas relaciones generan en las personas derechos y deberes, ¿no? Algunos sin valor, otros con valor económico. Por ejemplo, las personas cuando se casan generan la obligación a los esposos de realizar ciertas conductas y el derecho de que el otro haga algo, ¿no? Por ejemplo, está obligado a guardar la fidelidad, por ejemplo, ¿no? Ese es un deber, ¿no? Y hay un derecho, por ejemplo, de pedir alimentos, ¿no? Que generan este tipo de obligaciones. En el derecho civil, las relaciones jurídicas de contenido patrimonial se denominan relaciones obligatorias u obligaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona contrata a otra para que le pinte su casa. Ahí se generan dos situaciones jurídicas, evidentemente. La de deudor y acreedor. El deudor debe realizar una conducta en favor del acreedor, ¿no? Y este acreedor tiene un derecho denominado derecho de crédito o derecho obligacional o también derecho personal, ¿no? Y es viceversa, según la prestación. A ver, yo contrato a Juan para que limpie mi casa o pinte mi casa, ¿ya? Muy bien, yo soy deudor de una prestación, ¿no es cierto? ¿De qué prestación soy deudor? De la prestación de pagar el honorario que me cobre Juan por este tema, ¿no? Soy el, digamos, soy el encargado. Tengo ese deber, ¿no? Entonces yo soy deudor y él es el acreedor. Él tiene un derecho de crédito a su favor, ¿no? ¿En qué consiste ese derecho de crédito? En que yo le tengo que pagar dinero. Y al revés, ¿no? Él tiene una obligación conmigo. ¿Cuál es? La de pintar la casa. Entonces, él o yo tengo un derecho de crédito también. ¿En qué consiste? En que él pinte mi casa, ¿no? Estamos hablando de los contratos sinalagmáticos con prestaciones recíprocas. El contrato de donación, por ejemplo, mío no es así. Y el donante se obliga a donar, a regalar, a transferir la propiedad, ¿no es cierto?, de un bien en favor de alguien. El otro no se obliga a nada, solo acepta, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una conducta a mi favor, alguien tiene que hacer algo por mí, ya sea pagarme o transferirme la propiedad, yo tengo un derecho de crédito o un derecho obligacional. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, doctores, doctoras, es diferenciar lo que es un derecho real y un derecho obligacional. Sé que a algunos profesores no les gusta mucho esta división, pero pese a lo antiguo que sigue siendo absolutamente racional y muy útil. La diferenciación entre derechos reales y obligacionales no es dañina, no es anacrónica, ¿eh? Más bien, y esto es muy importante decirlo, son diferentes, pero son necesarios ambos tipos de derechos, porque sin los derechos obligacionales es difícil que un derecho real pueda consolidarse o establecerse o nacer, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo nace un derecho real de usufructo? Si no es, por ejemplo, mediante un contrato de usufructo, ¿no? Entonces, esas dos cosas son dos cosas diferentes. Una cosa es el derecho real de usufructo y otra cosa es el contrato que lo origina, ¿no? Y cuando uno abre el libro de derechos reales, ve normas de derecho real puro, ¿no? El usufructo, por ejemplo, te otorga la facultad de usar y disfrutar, o que dura 30 años para personas jurídicas. Pero también hay disposiciones contractuales, ¿no?, del contrato o del negocio jurídico que genera el usufructo. Muy bien. Entonces, las personas y bienes, en cambio, tienen esta relación un poco cerrada, ¿no? Un poco, ¿cómo les digo? Un poco particular. Miren esta persona
que está mirando su cubo, ¿no? Claro, está él y nadie más que él, ¿no? Porque eso caracteriza al derecho real. No hay nadie al medio. En cambio, fíjense ustedes, para yo satisfacer una necesidad en el ámbito de los derechos de crédito, sí necesito la conducta del otro. Por ejemplo, yo tengo hambre, ¿no es cierto? Y soy propietario de una manzana. ¿Qué hago? ¿Cómo? La muerdo, la destruyo. ¿Necesité a alguien un permiso? No, nada. En cambio, si tengo que satisfacer la necesidad de dinero de alguien que me debe plata, ¿qué tengo que esperar? La conducta de él, exigir su conducta. Entonces, ahora vamos a ver por qué el derecho real es una situación jurídica subjetiva de ventaja activa. Ahora, me parece un trabalengua, es importante saber. Muy bien. Los derechos reales son derechos subjetivos. Y esta es una cosa que tal vez se olvida parte de la doctrina nacional, sobre todo en la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué significa un derecho subjetivo? ¿Qué es un derecho subjetivo? Entonces, primero vamos a hablar de las situaciones jurídicas, ¿no? Existen situaciones de la vida, acontecimientos que suceden en el mundo real, y luego existe una situación jurídica, son las situaciones de la vida que tienen una relevancia jurídica, ¿no? Se parece mucho a la teoría del hecho jurídico, lo que sucede en la realidad que tiene relevancia jurídica. Las situaciones jurídicas son situaciones de la vida de las personas que tienen relevancia jurídica. Entonces, la situación jurídica, se crea ahí la situación jurídica subjetiva, es la posición ideal de sujeto jurídicamente relevante, es la situación o posición en la cual se encuentra un sujeto por efecto de la aplicación de una o más reglas de derecho. La situación jurídica ejecutiva es la posición que ocupa el sujeto luego de la ocurrencia del hecho jurídico. Claro, yo tengo una situación jurídica, es como tener un rol en una obra de teatro. Esa es la situación jurídica subjetiva. ¿Y quién me da ese rol? El guión, ¿no? O la obra teatral. ¿Y cuál es esa obra teatral? La regla de derecho. Yo empiezo a ocupar una situación jurídica subjetiva luego de que ocurrió el hecho jurídico de aplicar una norma, no una regla de derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando soy poseedor, tengo una situación jurídica subjetiva. ¿Por qué? Porque inmediatamente por el hecho de ser poseedor me cae una serie de protecciones, ¿no? Hay un paraguas. Cuando yo adquiero la propiedad de manera traslativa, digamos, mediante una dación en pago, porque no todo es compraventa, ¿no? Entonces, inmediatamente vengo a ocupar una situación jurídica subjetiva. ¿Cuál es la de propietario de un bien? Es una situación jurídica subjetiva. Bueno, hay situaciones jurídicas de ventaja y de desventaja, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones jurídicas de ventaja? Son las situaciones jurídicas activas en sujeto en su interés. Es la posición de preeminencia del sujeto para satisfacer su interés propio. ¿Cuáles son situaciones jurídicas de ventaja? El derecho subjetivo, donde están los derechos reales, el poder jurídico, la expectativa, el interés. A contrapelo de esto, hay unas situaciones jurídicas de desventaja, obviamente, que no nos otorgan una situación favorable. Son situaciones jurídicas impuestas a un sujeto por un interés ajeno. O sea, están hechas para satisfacer un interés ajeno. El sujeto se subordina para satisfacer un interés ajeno. ¿Cuáles son estos? El deber, la obligación, cuando estoy obligado a algo, la sujeción y la responsabilidad son ejemplos de ello. Y luego existe una situación jurídica de ventaja activa o inactiva. La activa implica un poder de obrar, un poder realizar un comportamiento para satisfacer un interés. La inactiva implica la imposibilidad de obrar. No puede obrar, ¿no? La inactiva es cuando tengo una situación jurídica de ventaja en donde no hago algo, pero gano. En cambio, en la activa, sí obro, puedo actuar, ¿no? Para, para que mediante ese comportamiento satisfaga un interés que tengo. Entonces, aquí llegamos a la definición de derecho subjetivo. Derecho subjetivo es una situación jurídica de ventaja activa. Es la situación jurídica reconocida, perdón, es la situación jurídica reconocida
al sujeto para tutelar directamente su propio interés. Atribuye al sujeto la facultad de obrar para satisfacer su propio interés. Entonces, acá estamos hablando de una situación en la que la persona logra satisfacer su propio interés eh, a partir del ejercicio de este derecho subjetivo. Es el poder de obrar por el propio interés o de pretender que algún otro tenga un determinado comportamiento en el interés del titular del derecho. Son derechos subjetivos los derechos de crédito, ahí está lo que habíamos hablado, los derechos reales, ¿ya? Los derechos potestativos. El tercer tipo de derechos subjetivos es poco conocido, pero lo pueden ustedes observar en los contratos de opción. Derecho potestativo es una situación por la cual una persona, con su sola decisión, sola manifestación de voluntad, se introduce en la esfera de otro, en la esfera patrimonial de otro para lograr una ventaja. Ustedes se dan cuenta en el contrato de opción, ¿no? Una persona tiene la opción, con su sola declaración, de vincular a la otra parte para que ocurra una transferencia. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es el derecho real? Es una situación jurídica de ventaja activa que me permite satisfacer un interés determinado de forma directa. ¿Correcto? Es una situación jurídica de ventaja activa, es un derecho subjetivo, entonces. Es un derecho subjetivo que me otorga una serie de facultades para ser ejercidas sobre un bien. A eso llamamos el contenido del derecho real. ¿Correcto? Entonces, ya una definición mejor es, los derechos reales son derechos subjetivos que me otorgan una serie de facultades reconocidas por el sistema. ¿Ya? Es muy importante esto de reconocidas por el sistema porque los derechos reales son taxativos, es decir, no existen más derechos reales que aquellos derechos reconocidos en la norma positiva. Los contratos, en cambio, se pueden armar de diferente manera y no requieren mayor cosa, mayor problema. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los derechos que existen en nuestra legislación o cómo podemos clasificarlos en nuestra legislación? A ver, uno, tenemos el más importante, que es el derecho real de propiedad. Digamos, él es uno y hace como grupo, ¿no? Gigante ese derecho. Y al frente tenemos los derechos reales sobre cosa ajena o derechos reales de goce. ¿Cuál es la diferencia? Es muy simple. Esos derechos se crean sobre cosas que no son de mi propiedad o de la propiedad del beneficiario. Y normalmente son creados por el propietario. ¿Cuáles son los derechos reales sobre cosas ajenas o derechos reales de goce? El usufructo, el uso, la habitación, la superficie, la servidumbre. Y también son los 4 derechos reales de garantía que regula el Código Civil. Particularmente creo que las hipotecas no son derechos reales de garantía, sino en realidad corresponden a la categoría propia de garantía, que es otro cantar, ¿no? Pero bueno, ya sería materia de otro análisis. Pero bueno, mientras estemos así con el Código Civil peruano, esos serían los derechos reales sobre cosa ajena o derechos reales de goce. Entonces tenemos la propiedad y los derechos reales sobre cosa ajena o derechos reales de goce. Vuelvo a la diferencia. La diferencia entre derechos reales y derechos obligacionales es sustancial para entender el derecho civil, ¿no? Los derechos reales sobre cosas son diferentes a los derechos que nos otorgan la facultad de exigir a alguna persona. Cuando yo tengo un derecho real, ejerzo directamente una facultad sobre un bien para satisfacer mi interés. Cuando yo tengo un derecho obligacional de crédito, exijo una conducta a una persona para satisfacer el interés. Oye, págame. Oye, píntame. Oye, baila. Exijo una conducta, ¿verdad? Sin embargo, no son situaciones aisladas, contrapuestas o irreconciliables. Y ahí radica lo que yo les dije. Eh, Cuando uno pretende, ¿no es cierto?, establecer la, la existencia aún de esta diferencia entre derechos reales y obligacionales,
Muchos dicen, no, pero no importa que sean derechos, ¿para qué seguir con esa definición tan antigua? O sea, no se pueden separar las cosas. No, ahora está también muy de moda cuando se habla de algunos de los derechos. Ser diferente no significa ser más ni menos. Y ser diferente tampoco significa que no puedo trabajar de manera conjunta. Los derechos reales y los derechos y obligaciones son diferentes en esencia, pero se necesitan mutuamente para que el dinamismo económico del derecho civil funcione. Y ahora lo vamos a ver. Los derechos reales y los derechos de crédito se necesitan para la dinámica de las relaciones económicas. Por ejemplo, para adquirir un derecho de propiedad se requiere primero, normalmente, que el futuro propietario adquiera un derecho personal o de crédito. Vamos a ver este esquema. ¿Ya? Derecho real se refiere a bienes cosas, derecho a las personas son relaciones entre personas. ¿Ya? Pero en este transcurso de una historia les puedo hacer la diferenciación mejor. ¿Ya? ¿Cómo funcionan las transacciones? La realidad y la cámara lenta en los conceptos jurídicos. Los conceptos jurídicos no van a la velocidad de la realidad. Son abstracciones, no podemos pretender eso. ¿Correcto? Vamos a suponer que Pepe, José, quiere una laptop. ¿Correcto? Entonces, Pepe celebra un contrato con Lolo, ¿no? En este contrato de compraventa, este asume la obligación de transferir la propiedad del bien. Entonces, ¿quién tiene ahí un derecho de crédito? Pepe, respecto a la obligación de transferir el bien, ¿no? Porque Lolo está obligado a transferir la propiedad de una laptop. Entonces, Pepe está esperando que suceda eso. Entonces, él tiene un derecho de crédito. Pero con la obtención de ese derecho de crédito, Pepe no va a estar satisfecho. Él quiere la laptop, ¿no es cierto? Entonces Pepe paga el precio, ¿no? Y Lolo le transfiere la propiedad. Es decir, cumple con el crédito, cumple con la obligación. ¿Eh? A partir de ahora entonces Pepe es el propietario. En él radica en su persona el derecho real en su patrimonio y ya puede realizar todas las facultades que desea. Ha habido entonces acá dos derechos que al realizarse satisfacen la necesidad de, el, de quien desea utilizarlo. Primero, Pepe adquirió un crédito, un derecho de crédito que implicaba una exigencia de una conducta Lolo. ¿No? Lolo, tú me tienes que transferir la propiedad. Es un derecho de crédito. Tengo un crédito. ¿No? Tan es así que si Lolo no cumple, entonces podría ir al juez a exigir que cumpla. O sea, muy bien. Lolo cumple con su obligación y completa la transferencia de propiedad entregándole el bien. ¿No? Cuando le entrega el bien, la transferencia ha sucedido y se ha satisfecho la primera necesidad, ¿no? Que se cumpla con la obligación. Ahora, Pepe, ya siendo propietario del laptop, ¿qué va a hacer? Va a utilizarla. Ahí va a satisfacer la necesidad final, que era el tener una laptop para su trabajo, para su diversión, para sus estudios. Entonces, en este pequeño esquema es muy simple, en el que una persona adquiere dos derechos, primero un obligacional y luego un real, vemos que ambos se necesitan. Ya ahora Pepe, que es el propietario de la laptop, ya va a empezar a desplegar las facultades y ya estará solamente inmiscuido ahí o inmiscuidas ahí las normas de los derechos reales, porque las normas de los derechos obligacionales ya se cumplieron, ya están en otro escenario. Entonces, este es digamos, un ejemplo simple, pero con el que quiero explicar que ambos tipos, ambas categorías de derecho civil se necesitan bastante, se necesitan mutuamente. El contrato de compraventa de una computadora genera las situaciones jurídicas de vendedor y acreedor, se genera la obligación del vendedor de transferir la propiedad del bien a favor del comprador, el comprador tiene un derecho de crédito personal, entonces un derecho de crédito personal cuando se cumple la prestación, es decir, que el vendedor transfiere la propiedad al comprador, este último se convierte en titular de un derecho real. El comprador es ahora titular de un derecho real. Entonces ya puede empezar a desplegar las facultades si le da la gana. Porque puede ser que reciba la laptop y diga, ay no, justo me regalaron una laptop ayer, ya lo dejo ahí, no lo uso.
No importa, él ya es el titular, no es necesario que lo esté usando. Derechos reales en la realidad, las estafas inmobiliarias, eso hemos hablado. Nuevamente, el mundo del obligacional crea relaciones jurídicas entre las personas. El mundo real establece una situación jurídica entre una persona y un bien. Unos son relaciones, otros son situación jurídica. El mundo obligacional se manifiesta mediante la fuente de las obligaciones, los actos jurídicos. Ahí radican las obligaciones, siendo el contrato el más importante. En cambio, en el mundo real se ejerce una titularidad de frente sobre un derecho sobre un bien. En el mundo obligacional, el solo acuerdo por lo general establece el nacimiento de la relación. En el mundo real, la creación y transferencia de un derecho real, de alguna u otra forma, se sigue ciñendo bajo el sistema de título y modo. En el mundo obligacional, mediante contratos o actos jurídicos en general, nacen obligaciones que luego transmiten o crean derechos reales, ¿no? En el mundo real eso no sucede y además no le son aplicables la nulidad, la invalidez. Y eso es muy importante, ¿no? No existe la nulidad del derecho de propiedad. Existe la nulidad, por ejemplo, del contrato por el cual se adquiere el derecho de propiedad, ¿no? He oído lamentablemente a veces de algunos colegas, incluso unos magistrados, decir ese derecho de propiedad es nulo, ¿no? ¿De dónde viene eso? La nulidad no se aplica al derecho real. Se aplica a los actos jurídicos que generaron el nacimiento o la transferencia de un derecho real de propiedad o cualquier otro derecho. Muy bien. Muy bien. La teoría clásica define el derecho real como poder directo e inmediato sobre la cosa sin necesidad intermediaria. Esto es criticado pues resulta una visión exageradamente natural de los fenómenos jurídicos. Es obvio que los derechos reales recaen directamente sobre las cosas, pues los derechos y en general todas las relaciones jurídicas se dan entre personas. La relación jurídica es personal, ¿no? Cuando se establece entre dos personas claramente definidas. La relación es real cuando forma parte de un grupo más amplio de relaciones jurídicas entre personas indeterminadas. Yo creo que el derecho real no es una relación jurídica porque yo no me relaciono con cosas, es una situación jurídica, ¿no? Y que obviamente determina eh, algunos efectos. Vamos a entrar acá a patrimonio, vamos a ir de frente al concepto de derecho real. Entonces, esto lo he sacado del libro del profesor González Barrón. ¿Qué cosa es el derecho oral? Vamos a empezar con un concepto unitario. Es un título de protección jurídica para una persona, sujeto titular que se relaciona con un conjunto de personas indeterminadas, que le permite realizar acciones materiales de uso, disfrute, celebrar actos jurídicos o conservar su posición, siempre con referencia a la cosa, poniendo el titular libertades, privilegios, poderes jurídicos y de protección. Claro, es una protección jurídica, sí, porque el sistema, cuando uno adquiere la propiedad, el sistema inmediatamente te otorga una protección contra los actos arbitrarios que pretendan dañar tu bien o afectar tu derecho, ¿no? El derecho real comporta un un poder directo e inmediato que tiene una persona sobre un bien, con validez absoluta frente a cualquier sujeto, sin considerar a nadie particularmente obligado. Muy bien. Vamos a los caracteres de los derechos reales. Tenemos hoy algo de tiempo. Inmediatividad, eso es muy importante. No requiere la contribución, la cooperación, la conducta de ningún sujeto para que se ejerzan las facultades sobre él, ¿no? Simplemente se da en la situación persona-cosa, ¿no? Depende del contenido. Entonces, el derecho real es inmediato porque precisamente no requiere ni del permiso ni de la actividad de un tercero. El derecho real es absoluto porque es oponible a todos, a todas las personas, ¿no? De ahí que tenga el jus persequendi. ¿Qué cosa es? La posición de reivindicar, ¿no? El derecho real es oponible a todos. Tiene esa fuerza de ser oponible a todos. Hoy, obviamente, esa fuerza está relativizada por el registro, ¿no? En algunos bienes, ¿no? Si no está registrado, pues la propiedad resulta absolutamente débil. Es exclusivo, sí, el derecho real es exclusivo porque genera facultades sobre una persona, solo sobre esa persona. Es tutelado por una acción real que se denomina acción reivindicatoria, pero también podría ser utilizado para su protección algunas acciones como el desalojo. Tiene las características de persecución y preferencia. Persecución, obviamente, cuando se tiene que reivindicar un bien que está en manos de otro, y de preferencia cuando este derecho se prefiere por otros de otro tipo, como los obligacionales, ¿no?
En el Perú, además, los derechos reales se definen bajo el sistema de números clausus. ¿Qué significa? Que no todos los derechos reales, o mejor dicho, que solamente existen derechos reales cuando estos son regulados en una norma positiva, ¿no? Solamente. Si no, no existen derechos reales. Por eso, básicamente, están los del Código Civil y algunas normas como la Ley de Minería, ¿no? Que tiene el derecho real de concesión minera. Muy bien. Vamos a ver algunas otras características. Una característica también muy interesante es la pertenencia, ¿no? La sujeción del bien a la libre disponibilidad. El objeto le pertenece a la persona por cuanto podrá hacer lo que quiera con él dentro de ciertos límites, dentro del contexto del derecho real, ¿no? Hay entonces algo que se llama inherencia real, ¿no? Uno como que se fusiona en algún momento con la cosa, ¿no? Le es inherente. La pertenencia bien es un fenómeno que se da en el ámbito de los derechos reales del sujeto, pues donde hay un derecho real hay un fenómeno de pertenencia, ¿no? Y ahí hay una gradación de intensidad distinta. ¿En qué tan estado de sujeción tiene esta persona hacia mí? Depende de muchos factores. Vamos a repasar muy cortamente las teorías, ¿no? Ahí creo que ya la mayoría de ustedes lo ha estudiado, ¿no? La teoría clásica, ¿qué me dice? El derecho real es un poder absoluto y no necesita de nadie. El derecho real recae directamente sobre un bien determinado sin necesidad de intermediario o una persona u obligada. A mí, les voy a pedir 30 segundos para cargar mi computadora, que no quiero quedarme a la mitad. 30 segundos nada más. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Correcto? Sí, doctor, se le escucha Ya, muy claro. bien. Ok, para ir. Entonces, la teoría clásica dice, bueno, yo no necesito a nadie, ¿no? Solamente yo ejerzo los derechos y las facultades sin la intervención de nadie, ¿no? Y ahí son naturales las facultades de inmediatez y exclusividad, ¿no? Los derechos patrimoniales tienen como objeto la realidad del mundo exterior, que son los derechos reales, o sea, las cosas, y los actos del hombre para los obligacionales. Eh, por otro lado, existe una teoría personalista u obligacionista, que incluso se puso de moda entre los amantes del análisis económico del derecho, ¿no? ¿Qué cosa dice? Que el derecho real es un deber universal de abstención, ¿no? Entonces, nace la idea en kantiana que no pueden existir relaciones entre hombres y cosas. Estructuralmente, todo derecho conlleva un deber correlativo impuesto a otra persona. A los bienes no se les puede imponer deber alguno. Entonces, los derechos reales deberían tener una estructura idéntica a las obligaciones. Entonces, que otra persona se obligue. Pero ¿quién se obliga frente a mí? Se obliga a toda la humanidad. ¿Para qué? Para abstenerse de actos que perjudiquen mi derecho o que perjudiquen mi ejercicio sobre el derecho. Debo abstenerme. La pregunta es, ¿abstenerme? ¿Quiénes son los obligados por toda la humanidad? ¿No? Son una obligación impuesta a toda la comunidad con el fin de respetar el derecho del titular. La relación del hombre con la cosa, ¿no? Esa relación directa, es reemplazada por la relación entre hombres sometidos a una obligación pasiva universal. Bueno, la teoría clásica es criticable porque de una perspectiva filosófica de la relación jurídica con las cosas, también de la filosofía política, pues se entiende que hay poderes absolutos, ¿no? Y no es así, en el que los sujetos ejercen sus derechos sin mirar a su alrededor y desde la moral, ¿no? Pero lo único relevante es el individuo, ¿no? Tampoco la teoría personalista, tampoco es apreciable y criticable, porque ignora el contenido del derecho. Los derechos no se definen, señores, a partir de negaciones, ¿no? No, que tú te abstienes, ese es un derecho, no, sino el derecho importa una situación positiva, ¿no? Finalmente, los terceros no tienen en realidad deber de abstención, sino ausencia de derecho, claro. O sea, yo no tengo ausencia de derecho de propiedad de los bienes de otra persona, ¿no? Entonces, las críticas a las dos teorías también hay una crítica intermedia, teoría intermedia que solamente suma las cosas. Pero, al final, ¿a qué podemos llegar? Evidentemente, el derecho real parte de lo que es la teoría clásica, ¿no? Una cuestión absoluta de una situación que no requiere ninguna intervención de otra persona, ¿ya? No requiere.
Sin embargo, los derechos se ejercen en sociedad. Es muy importante, ¿no? Entonces, no es que necesitemos del permiso de alguien, sino que no podemos tampoco ejerciéndolos atacar o invadir la esfera jurídica de derechos de otra persona, ¿no? Y además, incluso para algunos ejercicios de derechos, de nuestros derechos reales, necesitamos de la colaboración del otro. La colaboración, no el permiso, ni la exigencia de la conducta para que llegue a la finalidad, pero sí se requiere la colaboración. Entonces, ¿qué cosa es un derecho real? Ya en un término mucho mayor, ¿no? Es un derecho subjetivo que otorga una serie de facultades reconocidas por ley. Nuevamente, ¿por qué reconocidas por ley? Porque el contenido de los derechos reales se define en la norma. No se pueden crear derechos reales. Nuestra posición, la del Código Civil, y particularmente yo también creo que es la adecuada, y tengo un trabajo con el profesor Mario Castillo Freire sobre eso, es que el sistema de números clausos es positivo. Tiene su defensa básicamente en el orden, ¿no? Imagínense ustedes la cantidad de derechos reales que podría crear alguien en su cabeza, cuando ya existen para satisfacer intereses la libertad contractual, que me permite crear cualquier tipo de contrato sin ningún problema, ¿no? No hay que crear derechos reales, lo que hay que hacer es más imaginativo con los contratos, ¿no? Muy bien. El derecho real es un derecho subjetivo que otorga una serie de facultades reconocidas por ley de ejercicio directo al sujeto sobre un bien determinado, obteniendo el titular libertades, privilegios, poderes y protecciones, ¿no? El derecho real me otorga solamente, bueno, facultades obviamente, pero esas facultades están protegidas. Me otorga libertades, yo puedo hacer con el bien lo que estime pertinente. Me otorga privilegios, mi derecho real se impone, por ejemplo, otro tipo de derechos cuando yo lo inscribí primero o cuando yo lo obtuve primero, ¿no? Entonces, estas facultades, estas situaciones favorables pueden ser ejercidas también frente a otras personas indeterminadas, claro, frente a todos. Cuando yo inscribo mi derecho real de propiedad en registros públicos, lo estoy oponiendo ante todos, ante toda la colectividad de manera indeterminada, ¿no? Ahora, esos todos deben prestar la mayor colaboración posible, ¿no? Para el desarrollo de este derecho. ¿Por qué? Para el ejercicio del derecho de propiedad yo necesito, en muchos casos, por ejemplo, eh, pasar por el terreno de otro, ¿no? Ocupar terreno de otro, ¿no? O sea, necesito para ejercer mi derecho eso. Y a la vez estoy limitado en mi derecho por otros, ¿no? Yo no puedo poner en mi departamento, pues poner 80 parlantes en la puerta porque me gusta la bulla, ¿no? Ni en un edificio de departamentos poner pues un local de matadero de pollo, no puedo hacer eso. Porque para los derechos se ejercen en sociedad. Y entonces yo necesito no solamente la colaboración de las demás personas, sino también no afectar los derechos de otras personas. No sé si me dejo entender. Bien, entonces eso es finalmente el concepto general de los derechos reales. Entonces aquí le digo, finalmente, ¿qué cosa es lo que regula en el Código Civil? Porque no determina exactamente qué son derechos reales del Código Civil. Primero, la noción del principio de legalidad y el principio de números cláusulas de derechos reales, son derechos reales regulados en este libro y otra ley, nada más, ¿no? Hay posiciones, el mismo profesor Mejorada que va a dictarles una clase próximamente, él cree en obviamente, fundamentos jurídicos bien elaborados, cree en la necesidad de que haya números apertos de derecho real, yo creo que no. Y segundo, la improcedencia de la prohibición de enajenar o gravar. Hay una imposibilidad, ¿no es cierto?, de prohibir contractualmente, ¿no?, que una persona pueda transferir la propiedad o someterla a un gravamen o una hipoteca, salvo que la ley lo permita, ¿no? Ahora, es importante decir lo siguiente. A nivel constitucional, con esto termino, la Carta Magna establece que los derechos, la propiedad y la herencia son derechos de todos. Entonces, de una interpretación literal, uno podría decir, el derecho de usufructo, el derecho de superficie, el derecho de servidumbre, el derecho de hipoteca, eso no se protege constitucionalmente, solo el derecho de propiedad. Pues no es así. A nivel constitucional,
la propiedad se define de manera mucho más amplia. Es más, podemos colocar de manera casi equitativa, que un símil, a los derechos reales y a la propiedad como términos igualitarios para la Constitución. Pero incluso voy más allá. La propiedad para la Constitución implica en realidad todas aquellas titularidades patrimoniales que constituyen un beneficio económico para cualquier persona. Por eso es que incluso cuando alguien se introduce en el efecto positivo de un contrato, alguien dice están atentando contra mi derecho de propiedad, ¿no? Porque en realidad la propiedad para la Constitución es un término, y bueno, la propiedad es un término amplio que involucra los derechos reales y a todas aquellas situaciones jurídicos reales favorables a las personas y a todas aquellas situaciones jurídicas favorables como las obligaciones, por ejemplo. Entonces, ese concepto de derecho real a nivel constitucional digamos, lo lleva, ¿no?, como mascarón de proa el derecho de propiedad, ¿no? Pero a nivel técnico, derecho civil, la propiedad es un derecho real más. El más importante sin duda, pero existen otros que también son relevantes al momento del análisis. Bien, me he excedido un poco de tiempo. Agradezco enormemente su atención. Esto es solamente una introducción al tema de los derechos reales, un acercamiento a estos derechos tan importantes y que constituyen, como les dije, el día a día de la labor de un abogado y el día a día de la labor de cualquier persona también, ¿no? Que todos los días realiza transacciones, adquiere bienes, transfiere bienes o pierde los bienes, ¿no?, en el devenir de las operaciones económicas. Muchísimas gracias a los amigos de Bill Lawyer y encantado de participar en cualquier otra oportunidad con usted. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Ya con ello damos por finalizada la sesión programada. Le agradecemos, doctor, de parte del equipo de Bill y de todos los asistentes su participación en el presente curso. Ha sido una exposición sólida, entendible, clara, y esperamos contar con su apoyo en futuros eventos. Y Muchas gracias, doctor. nada más quería comentarle que sí, voy a enviarles las diapositivas, la que cabe que hay, otras que quieren la diapositiva. Vamos a pasarle la diapositiva de lo que hemos puesto hoy día. Listo, muchas gracias. Gracias, doctor.